Bueno, buenas noches. Mi nombre es Fernando García, soy residente de último año de oncología quirúrgica y para continuar con la presentación del caso, bueno, la doctora Tricia ya nos dio los hallazgos posteriores al tratamiento. Ok, entonces, continuando con el caso clínico, a la paciente se le realizó una paracentesis el día 25 de abril del 2016. Esta imagen que tenemos aquí es proporcionada por el servicio de patología y bueno, lo que nos comentan, okay. Entonces el reporte de patología nos comenta abundantes células con atipia que se organizan en grupos tridimensionales, algunos con estructura papilar y nos dan un reporte de un probable adenocarcinoma. Siguiente. Entonces, bueno, esta paciente de inicio, tanto por los hallazgos que ya mencionó la doctora en los hallazgos radiográficos, así como los hallazgos clínicos, se consideró de inicio irresecable. ¿Y por qué fue de inicio irresecable? Bueno, esta paciente presentaba citis a tensión, tenía carcinomatosis, datos de carcinomatosis por imagen, así como un CA125, algunos de los que tenía de 2.800. Teníamos otro que se había comentado cerca de 3.000. Por lo cual esta paciente se consideró que no iba a ser una paciente idónea para realizar una cirugía primaria y por lo tal se iba a llevar a una neoadyuvancia. ¿La que sigue? Nada más para dejar claro los puntos de la clasificación de la FIGO, los pacientes que se consideran etapa clínica 13 y 4, que son los que se van a llevar a neoadyuvancia o los que más se benefician de esto, son aquellos pacientes que tienen tumor mayor a 2 centímetros fuera de la pelvis o aquellos pacientes que tienen enfermedad gangliona retroperitoneal. Sin embargo, como ya sabemos, el comportamiento es muy distinto. La evolución clínica de un paciente que tiene metástasis macroscópicas mayores a 2 centímetros fuera de la pelvis a un paciente que tiene adenopatías retroperitoneales, están los dos dentro del grupo 13, sin embargo el comportamiento y el pronóstico es distinto. Y el estadio clínico 4, pues bueno, es un paciente que ya tiene metástasis a distancia. Y como ya había comentado mi compañero, se estima que cerca del 70% de los casos de cáncer epitelial de ovario se va a presentar como un estadio 13 o 4. La que sigue. Y bueno, aquí es importante saber qué pacientes son los que vamos a llevar de inicio a una cirugía primaria o qué pacientes vamos a llevar a quimioterapia neoadyuvante. Aquí podemos ver que estos autores mencionan el porcentaje de citorreducción subóptima de los pacientes que se van a llevar a cirugía primaria y vemos que van en promedio del 39% al 42%. Es un porcentaje muy alto de pacientes que se llevaron de inicio a cirugía primaria y quedaron con cirugía subóptima, por lo cual es muy importante y vamos a ver más adelante qué factores vamos a usar para determinar qué pacientes van a ser los que vamos a elegir. ¿La que sigue? Entonces, bueno, dentro de uno de los primeros estudios que tenemos de este autor, Bergot, pueden ir pasando las... Dentro de los datos que tenemos de irresecabilidad e inoperabilidad, es un paciente con un mal estado funcional, un paciente con ascitis y un paciente que tiene una elevación de un CA125 por arriba de 500. Y dentro de los estudios de imagen que se van a ir repitiendo, como lo voy a ir mencionando, son aquellos pacientes que tienen infiltración al mesenterio, carcinomatosis o infiltración gástrica y de intestino delgado, carcinomatosis con infiltración al duodeno o páncreas, que en una de las imágenes de la paciente se apreciaba aparentemente infiltración hacia el duodeno, infiltración de grandes vasos e infiltración del parénquima hepático. ¿La que sigue? Y bueno, es importante mencionar que la citorreducción óptima no solo va a depender de las características del paciente o del tumor, sino también de la experiencia con la que cuenta el cirujano oncólogo y de la infraestructura que cuente en su unidad. Se han mencionado múltiples escalas o scores para valorar qué pacientes son los idóneos. Desde 1993 se mencionan autores como Nelson, también nos ha mencionado Bristow y Dowdy. Sin embargo, voy a mencionar los más recientes y que tienen una sensibilidad mayor. ¿La que sigue? Tenemos este autor que es Suidan. Él tiene un estudio prospectivo multicéntrico en los cuales, pueden ir pasando todas, por favor. Tenemos que ellos encontraron 3 variables clínicas y 6 variables radiográficas. Y con esto, ¿la que sigue? Una más. Con ellos mencionan una anterior.
Ellos mencionan que los pacientes que tienen estos criterios van a tener cerca de una sensibilidad del 75% para predecir qué pacientes van a ser irresecables. ¿Qué criterios clínicos tenemos? Pues los que ya se habían mencionado, un CA125 por arriba de 500, el estado funcional que en este estudio se valora con la escala ASA de la Asociación Americana de Anestesiología y una edad de mayores de 60 años. ¿Y qué criterios por imagen tenemos? Pues ganglios linfáticos por arriba del hilio renal, engrosamiento difuso del intestino delgado, lesión en la raíz del mesenterio, lesión en la raíz de la arteria mesentérica superior y una lesión periesplénica. Todo esto mayor a 1 centímetro. La que sigue. Y bueno, aquí tenemos la escala que ellos proponen, en la que podemos ver que, pueden pasar, ellos dan al estado funcional con el ASA, que es un ASA 3 a 4, 3 puntos, así como una lesión en el aumento menor, mayor a 1 centímetro. Ellos mencionan que estas dos variables son las que más van a predecir mayor enfermedad fuera de la pelvis, y esto nos va a hablar de que estos pacientes no van a ser candidatos a una cirugía primaria. Y como podemos ver en la tabla de abajo, ellos mencionan que aquellos pacientes que tienen más de 9 puntos van a tener cerca de un 75% de que la cirugía sea una citorreducción subóptima. ¿La que sigue? Ok, la que sigue. Y bueno, así se han mencionado otros scores. Tenemos otro de la doctora Mary Tran Yanko, en la cual podemos ver que los que están subrayados de amarillo son las variables que fueron estadísticamente significativos, que se consideraron para que el paciente fuera... Okay, gracias. Que estos pacientes que iban a cirugía primaria no fueran a tener una citorreducción óptima. Y bueno, en general son los mismos, un mal estado funcional, un marcador tumoral elevado. Sin embargo, ellos también aquí comentan la trombocitosis como una variable que no se había considerado en los otros estudios. Cuando está involucrado el intestino grueso, el signo de Omental cake que conocemos, y pues bueno, cuando hay un engrosamiento difuso del intestino delgado, cuando hay afección del diafragma o metástasis parenquimatosas hepáticas y esplénicas. Igual ellos hacen un modelo predictivo y se menciona que este modelo tiene cerca de un 70% de predecir qué pacientes son los que no se va a poder realizar una citorreducción óptima. Entonces, bueno, aquí lo importante de estos scores es que hasta el momento o hasta la fecha no hay ningún modelo que nos pueda predecir con una sensibilidad mayor al 75 o 80% qué pacientes son los que deben ser llevados a neoadyuvancia o a citorreducción primaria. Y eso es una decisión que va a tomar el cirujano oncólogo, por lo cual nosotros debemos de saber o estar, digamos que pendientes de todas estas variables para no agregar morbilidad al paciente, no llevarlas a una cirugía que va a ser subóptima y agregarle morbilidad que realmente no va a ayudar tanto en la sobrevida global como en el intervalo libre de enfermedad. Y bueno, ya una vez que se decide si el paciente va a ir a cirugía primaria o a neoadyuvancia, tenemos algunos estudios, como el de Bristow, que en este estudio digamos que comparó a los pacientes que fueron a quimioterapia neoadyuvante contra los de cirugía primaria. Y bueno, lo importante que tenemos aquí es que ellos encontraron que por cada 10% de citorreducción máxima se aumentaba hasta 1.9 meses la sobrevida global, que como ya sabemos es la variable que más nos da aumento en la sobrevida. Si hacemos una citorreducción óptima, el paciente va a llegar a tener una sobrevida mayor. Por cada 10% de proporción de pacientes que usaron taxano más platino, se incrementaba la sobrevida global hasta 1.6 meses. Y también ellos encontraron que por cada ciclo adicional a la quimioterapia, después de 3 a 6 ciclos, iba a disminuir la sobrevida global. Esto quiere decir que, bueno, aquí se identificó que los pacientes que eran candidatos a neoadyuvancia, el esquema, digamos que de elección era taxano más platino, y que los ciclos van de 3 a 6, siendo que cuando se aumentan más allá de esto se va a disminuir la sobrevida global. Y bueno, en estas gráficas es nada más para identificar que es una regresión lineal en la cual podemos ver cómo la sobrevida global en meses va disminuyendo con respecto al número de ciclos de quimioterapia. Y en estas otras gráficas podemos ver cómo se va a aumentar el intervalo de citorreducción máxima en pacientes que se llevan a quimioterapia y cómo esto va a aumentar la sobrevida global en meses.
Este es otro estudio parecido, es también que habla sobre la neoadyuvancia o que qué pacientes fueron candidatos para cirugía primaria. Es un estudio, es un metaanálisis de 21 estudios y bueno, ¿cuál es la conclusión o lo importante de este estudio? Ellos mencionan que la media de citorreducción subóptima en pacientes que van a cirugía primaria contra los pacientes que van a quimioterapia neoadyuvante es mucho mayor. Entonces podemos ver que aquí lo consideran estadísticamente significativo. Todo esto obviamente en pacientes que son estadificados como 13 o como 4. Y bueno, pues lo que ya se mencionó, que el uso de la quimioterapia neoadyuvante va a incrementar el porcentaje de pacientes que se van a llevar a citorreducción óptima. Tenemos otros estudios que muestran, pues, en esencia lo mismo. Este estudio que se publicó en el New England por este autor Bergot, lo que encontramos de importancia en este es que los pacientes que son llevados a cirugía de inicio también aumenta la morbilidad. Entonces, en sí, la sobrevida global, siempre y cuando una citorreducción sea óptima, va a ser muy parecida. De los pacientes que van a cirugía de inicio o que se llevan a neoadyuvancia y luego a citorreducción, la sobrevida global va a ser muy parecida. Sin embargo, aquí podemos ver que la morbilidad postquirúrgica es mucho mayor. En los pacientes que van a cirugía tenemos una mortalidad de 2.5% o un porcentaje de infección o hemorragia mayor. Siempre la morbilidad se considera mayor en los pacientes que fueron de inicio a cirugía. Y bueno, este estudio comprueba lo mismo. Este estudio es el estudio Chorus, el cual es un estudio, es un metaanálisis. Y bueno, aquí lo importante es que, como ya mencioné, la sobrevida global es muy parecida. Vemos que la sobrevida global de los pacientes que se llevaron a citorreducción óptima fue de 22 meses y los pacientes que fueron a quimioterapia neoadyuvante y posteriormente a cirugía citorreductora es de 24. Es muy parecida. Y bueno, lo que cambia realmente, o lo que ya no habíamos mencionado, es que los efectos adversos son los que van a aumentar. Y bueno, la paciente, ¿cómo se trató? Esta paciente, como ya mencioné, de un inicio se consideró irresecable por ser una paciente que tenía citis, tenía un marcador tumoral mayor a 500 y tenía imágenes de ser un probable 13 por imagen. Entonces esta paciente se llevó a quimioterapia neoadyuvante, recibió 4 ciclos de quimioterapia con carboplatino y paclitaxel y se realizó una cirugía de control en julio del 2016, que fue lo que la doctora ya nos comentó, en la cual se ve una respuesta parcial. Y también podemos ver que el seguimiento con el marcador tumoral pues también disminuyó francamente de 2.800 que teníamos previo a la cirugía a 61 que tenemos posterior a la quimioterapia neoadyuvante. La paciente se lleva a citorreducción el 26 de julio del 2016. Pues se realizó una cirugía estadificadora, histerectomía, salpingoferectomía bilateral, linfadenectomía pélvica bilateral, omentectomía y se realizó peritonectomía parcial con reducción de cápsula de Gleason y la cápsula de Gleason se mandó a estudio transoperatorio que en ese momento nos lo reportaron negativo a malignidad. Este es el reporte de patología definitivo, en el cual podemos ver que nos reportan un ovario derecho de 3 centímetros, que nos reportan un cistadenocarcinoma papilar seroso, un ovario izquierdo de 7 centímetros, igual con cistadenocarcinoma papilar seroso, epiplón con implantes de adenocarcinoma de 21 por 10 por 5 milímetros, con lo cual ya la estadificamos como un 3C. Ganglios negativos y peritoneo parietal, que fue la cápsula de Gleason, con 3 diminutos implantes de adenocarcinoma moderadamente diferenciado, cada uno de ellos midiendo 1 milímetro con moderada reacción inflamatoria. Entonces, bueno, esta paciente vemos que, pues, digamos que, al igual que, como ya mencioné con la literatura, inicialmente sí se estadificó como que no fuera candidata a cirugía citorreductora, se le dio quimioterapia neoadyuvante con una respuesta parcial, lo que nos permitió poder llevar a la paciente a una cirugía de intervalo y se pudo hacer una citorreducción óptima. Y bueno, este es otro estudio que voy a comentar, que es de Dubois. Este estudio pues nos muestra la sobrevida en meses de los pacientes que son llevados a cirugía, a citorreducción, cuando la citorreducción es completa, óptima y subóptima. Ellos clasificando óptima como cuando hay un residual de 1 a 10 milímetros y subóptima cuando hay un residual de más de 10 milímetros. Y lo que se puede ver aquí es que, pues, lo que ya sabemos, que francamente hay un aumento en la sobrevida global en meses en los pacientes que sí se puede realizar la citorreducción completa.
En los pacientes que se realiza una citorreducción con residual de 1 a 10 milímetros también aumenta la sobrevida. Sin embargo, en los pacientes que quedan con enfermedad mayor a 1 centímetro son los que peor pronóstico tienen. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Continúa mi compañero.